Servicio Divino de Palabra, domingo 11 de julio de 2021. Apóstol Hermann Ernst. El texto para esta mañana se encuentra en Lucas, en el capítulo 10, versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Hasta allí. Traemos los cariñosos saludos del apóstol de distrito, como así también de los apóstoles y obispos. Gracias. Hermanos, la alegría de poder tener este encuentro junto al altar y como lo expresábamos en la oración, tras haber vivido un servicio divino en ayuda a los difuntos, la oportunidad de ser herramientas en las manos de Dios, más allá de la existencia terrena, más allá del paso de por la tierra, y de poder también llegar a los lugares donde muchos no han llegado, llegar a lugares donde hay almas que se sienten olvidadas, despreciadas, y así lo hemos vivido en el servicio divino en ayuda a los difuntos. Y ahora entonces el amado Dios nos vuelve a hablar acerca de la misericordia. Este texto que hemos leído surge de un encuentro de Jesús con un intérprete de la ley, con un entendido de la ley, y le pregunta qué es necesario para heredar la vida eterna. Y Jesús le hace otra pregunta, dice, ¿y tú qué lees? Diciendo, bueno, ¿qué es lo que está escrito? Allí este intérprete de la ley se remonta a la Septuaginta y en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, allí Moisés expresa de que el nombre de Dios, ese mandamiento divino de amar al Señor, a Dios, con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestras fuerzas. También lo hace hacia Levítico, en el capítulo 19, donde entonces dice, y amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, en esto Jesús le dice, bien has dicho, haz esto y vivirás. Hasta allí, podríamos decir, concuerdan la interpretación de este hombre sabio, entendido, y todo el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero allí entonces surge la pregunta de este sabio, de este intérprete de la ley, y le dice, ¿quién es mi prójimo? Entonces a partir de allí es cuando Jesús comienza a hacer este relato de un hombre que fue asaltado, fue golpeado, maltratado y queda herido al costado del camino. Nos podemos hacer la imagen de una persona que está sangrando, que está golpeada y sin capacidades de valerse por sí misma, ha sido despojada de sus pertenencias, de todo. Y entonces en este relato dice que pasó el sacerdote por delante, que pasó un levita, que pasó un extranjero, porque allí dice que iba alguien que iba de Jerusalén hacia Jericó, se entiende que era un judío, y este hombre, un samaritano, entonces fue movido a misericordia. Hermanos, podríamos hacer un paréntesis aquí y otra vez retrotraernos al servicio divino en ayuda a los difuntos. Es la oportunidad magnífica que hemos tenido de mirar hacia todos los ámbitos, pero también nos avala nuestra conducta aquí en la tierra. Podríamos decir, es nuestra carta de presentación. Y cuando nuestro Señor nos ha elegido, no solamente como iglesia de Cristo, sino también como parte de su obra redentora, es para servir, y es para servir a todos. Y es la misericordia, también por lo que vemos en este texto de hoy, la que nos permite acceder a la vida eterna. Es ese amor que se expresa hacia los demás, y en primer lugar debe ser hacia Dios en una forma perfecta. Y qué hermoso, hermanos, lo que nos lleva el Espíritu a mirar hacia los olvidados, aquellos que son despreciados, aquellos que han tenido miedo
recibieron una enseñanza acerca de Dios equivocada, de un Dios que castiga, de un Dios irascible. Y entonces la relación con Dios no fue la que Él espera, una relación de amor, una relación colocándonos bajo su misericordia y su gracia. Y entonces, en esa nueva forma de vida, en aquellos ámbitos, han quedado también dentro de esos ámbitos espirituales en los que han vivido aquí en la tierra. Y ha sido nuestra oración, y es también ya a partir de que ha culminado el servicio de vino en ayuda a los difuntos, en nuestra oración de cada día, hacer una visita a los ámbitos del más allá, hacerlo con toda nuestra sensibilidad, con todo nuestro amor, pero también a aquellos que nos rodean, a aquellos que están cerca nuestro. Y entonces poder que ellos se puedan sentir no solamente que sabemos de su situación, sino que realmente son para nosotros nuestro prójimo. Dice más adelante en este relato de Jesús, dice asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Tenemos que hacer lo que hace falta. Si alguien necesita consuelo, hermanos, tenemos que ir con el consuelo divino. Si alguien necesita comprensión, tenemos que ir a vendar esas heridas y con ese aceite, con ese alcohol necesario para que no se produzca una infección. Hermanos, así es como vamos hacia cada ámbito y hacia cada uno de nuestros semejantes. Y entonces después, cuando le pregunta Jesús, dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Hermanos, ¿quién nos parece que nosotros que es nuestro prójimo? Cuando Dios una y otra vez nos reitera que no hace acepción de personas, cuando una y otra vez desde el altar el Señor nos recuerda el activar de Jesús sobre la tierra, acercándose a la samaritana que estaba en la fuente, acercándose a los pecadores, acercándose a aquellos que no habían tenido una conducta, podemos decir, digna, acercándose en espíritu a aquel que estaba en la cruz junto a él, y entonces dándole un lugar con él en el paraíso. Hermanos, ¿quién es para nosotros nuestro prójimo? Pasó un sacerdote, aquel que era una autoridad, que ministraba en el templo y que se ocupaba como parte del concilio de impartir justicia o también de fijar las pautas en las que se movía la sociedad, una personalidad, y no lo vio, pasó de largo. Pasó levita, que eran aquellos quienes cubrían los servicios dentro del templo, quienes hacían todas las tareas en colaboración con el sacerdote y con el sumo sacerdote, aquellos que si era alguien que venía de Jerusalén hacia Jericó, evidentemente lo habrían visto en el templo, habrían estado con esa persona que ahora yacía y quizás ni la reconocieron. Vino un extranjero y la relación con los samaritanos no era nada buena entre los judíos. Se despreciaban mutuamente, se rechazaban mutuamente, se menospreciaban. Y entonces cuando este hombre es el que presta atención al que está en necesidad, y sabemos cómo es el relato, hemos leído que lo colocó sobre su cabalgadura y lo llevó hasta el mesón, y allí al día siguiente paga por todos sus gastos, y aún queda como garantía, le dice que si después su recuperación lleva más de lo que él ha pagado, entonces él volverá y lo cubrirá. No había lugar para las ideologías,
no había lugar para las posturas, sino que era la necesidad de aquel que yacía, aquel semejante que yacía en necesidad. Era lo que primaba. Y hermanos, esto es también lo que Dios espera de nosotros. Miremos en nuestro ser interior, miremos profundamente en el corazón, para ver, hermanos, que tener conciencia de que cada una de las personas que pasan a nuestro alrededor es un alma que podría estar con nosotros en la iglesia, que podríamos orar juntos, que podríamos transitar juntos el camino de la fe. Es un alma que también puede ser llamada a arrepentimiento como nosotros. Es un alma que más allá de su rostro hay toda una historia. Hay toda una historia de vida, de sentimientos, de situaciones que nosotros desconocemos, pero por sobre todas esas circunstancias podemos colocar ese manto de amor que viene del Padre. La misericordia es lo que abre las puertas. Y eso, hermanos, es a lo que estamos invitados. Nuestro enemigo muchas veces nos hace considerar que cerrar el corazón es un acto de precaución, es un acto de autodefensa, que si abro el corazón me expongo. Y si allí está el amor de Dios, hermanos, nada nos hará mal. Si dejamos que el don del Espíritu Santo sea el que prevalezca en el corazón y lo abrimos sin especulación alguna, entonces no seremos decepcionados. Porque una y otra vez encontraremos en esa alma, en esa persona, en ese rostro, un corazón que palpita, un alma llena de sentimientos nobles. Y entonces allí también sabemos que podemos hacer mucho. Y aun cuando ese corazón esté duro, y aun cuando ese corazón, perdonando la expresión, aún tenga llagas por el dolor, por la decepción, por la defraudación, por el menosprecio o el rechazo, ahí podemos ir con el bálsamo que viene de lo alto. Dios nos dará las palabras necesarias, justas y el momento adecuado. Entonces, hermanos, no seamos selectivos. Dios no lo fue con nosotros, no nos seleccionó, Él nos eligió. Él nos eligió para una tarea. No consideremos que este hermano, a esta alma lo puedo ayudar y este no. O peor aún, que este se lo merece y este no. Porque Dios no fue así, Dios no quiere que seamos así. Y porque lo que tenemos para dar no es nuestro, sino que es de Dios nuestro Padre. Y para finalizar esta parábola, entonces también nuestro Señor Jesucristo le dice, cuando le dice, ¿quién de los tres? Dice, Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hermanos, no solamente prestar atención al que está caído, ni brindarle los primeros auxilios, sino también poder continuar y poder ser garantes. Hermanos, cuando tenemos esos encuentros con las almas, le brindamos lo que Dios nos da, pero también seguimos orando. Cuando los siervos nos visitan en casa, es un momento hermoso donde el Espíritu Santo activa, donde el amado Dios nos atiende en una forma tan especial. Pero también estos siervos se van habiendo curado nuestras heridas, habiéndonos colocado ese bálsamo, y no queda allí, son garantía de todo lo que se ha vivido en nuestro hogar, porque después siguen orando, y siguen pasando los días y siguen orando por esa visita que hicieron, que fueron las herramientas que hizo Dios a nuestro hogar, pero aquellos fueron la herramienta, porque también Dios obra misericordia por nuestros siervos. Sí que tenemos fallas, errores, limitaciones, pero cuando obra el ministerio, hermanos, es Dios. Y que no nos quede ninguna duda. Que nuestro enemigo, hermanos, no nos haga estar relativizando lo que Dios está diciendo a través de la boca de ese hermano
porque ahora ese es el siervo, porque ahora es la voz de Dios y porque Dios respalda esa palabra, porque hay una garantía como la puso este hombre, este samaritano, y es la oración del siervo que sigue orando por todo lo que Dios obró por su boca en ese hogar, y entonces el amado Dios allí cubre, bendice la obediencia, bendice la entrega, el reconocimiento, bendice la perseverancia. Y esto, hermanos, es lo más hermoso. Y cuando este hombre sabio, este intérprete de la ley, ha mencionado estos puntos de la Septuaginta, entonces el Señor le ha dicho: haz esto y vivirás. ¿Qué es lo que Dios nos pide? Nos pide que obremos como Él es amor. Él es un Dios de amor. Él es el que ha dado la vida y nos ha dado ese soplo de vida. Nos ha hecho a su imagen y semejante, nos ha dado un soplo de vida para que tengamos sentimientos, para que tenemos un alma. Desea que obremos conforme el amor. Desea que nos brindemos, hermanos, y que no lo hagamos a medias. También nuestro Señor Jesucristo dijo: más vale que seas frío o caliente, no seas tibio. Y entonces, hermanos, en nosotros tiene que estar una entrega total. Dice, porque amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, con todas tus fuerzas. Hermanos, con todo. Nuestro enemigo también va por todo. Por eso, hermanos, no podemos asumir nuestra vida de fe, nuestro compromiso con Dios, como algo secundario o como algo a medias, sino que tiene que estar dispuesto todo nuestro ser a seguir al Señor, a servirle, a amarlo y hacerlo también con nuestro prójimo. Y hermanos, y cuando con relación al amor al prójimo, cuando nosotros hemos visto que el Señor le dijo a Nicodemo, cuando le preguntó qué tenía que hacer para heredar la vida eterna, le dijo: tenés que volver a nacer de agua y de espíritu. Y entonces podríamos tener esa consideración de que, bueno, he recibido los sacramentos, sé lo que son, renové ese pacto con Dios que quizás hicieron nuestros padres cuando éramos chicos, cuando fuimos bautizados y cuando fuimos sellados, y lo hicimos en la confirmación. Participo de todos los servicios divinos y de la comunión con Cristo, de la Santa Cena. Entonces merezco la vida eterna. Y hermanos, pero la fe tiene que estar acompañada de obras. Si no, es una fe muerta. Si no, hermanos, de poco sirve. Y aquel que quizás dice: bueno, yo trato de hacer todo lo mejor que puedo. Aquí en este capítulo 10 de Lucas habla acerca de obrar. Entonces uno quizás puede pensar: bueno, sí, yo hago todo el bien que puedo, trato de ser solidario, trato de estar al lado de aquel necesitado. Hermanos, y si con eso pensamos que vamos a ser salvos, también estamos equivocados. Porque lo primero, hermanos, es creer en Jesucristo. Para poder seguirle tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo cada día. Entonces no va exclusivamente por el camino de todo lo que hemos recibido de Dios para poder ser salvos, ni de todo lo que podemos hacer nosotros por nuestra propia cuenta para ser salvos, sino que va de la conjunción de las dos cosas y de esa entrega total de nuestro ser para que Dios obre en nosotros. Para que realmente, hermanos, seamos una herramienta de Él, en primer lugar, porque es nuestra primera responsabilidad, que es salvar nuestra alma. Pero entonces allí es donde esta ley con el prójimo se convierte en una medida perfecta, porque no nos quita la responsabilidad o la oportunidad de ocuparnos de nosotros. Dice, como a ti mismo, ama al prójimo como a ti mismo, pero también coloca un límite al egoísmo y al egocentrismo. Ama a tu prójimo, lo pone en una medida muy amplia. Entonces, hermanos, está ese equilibrio que Dios nos permite tener cuando obramos su palabra en plenitud, no cuando lo tomamos a medias, conforme nuestra conveniencia o nuestra comodidad, sino cuando la tomamos completamente y la ponemos por obra
y la tenemos presente en el corazón. ¿Por qué dice de toda tu alma, de toda tu mente? Hermanos, porque tenemos que ver en qué están nuestros pensamientos. Dios nos está mirando todo el tiempo. Y a veces dejamos que los pensamientos se vuelen y se vayan a lugares, hermanos, donde sabemos que no deberían estar. Y tantas veces escuchamos aquel ejemplo de que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero a diferencia de que hagan nido. Pero qué necesidad, hermanos, de meternos en tentación. Le pedimos al Padre, en el Padre nuestro, que no nos meta en tentación. No entremos nosotros en la tentación. Amemos a Dios de toda nuestra mente. Y hermanos, y así entonces también quedaremos apartados, estaremos tomando distancia del mal y de todos sus peligros, con todos nuestros sentimientos y con todas nuestras fuerzas, hermanos, porque la salvación del alma requiere de todo nuestro esfuerzo. Negarnos a nosotros mismos requiere de un gran esfuerzo. Y eso quizás no sea la gran piedra de tropiezo para las almas que nos rodean de seguir a Cristo. La no disposición al sacrificio, la no disposición a luchar contra uno mismo. Es mucho más fácil dejarse llevar, pero ¿a dónde nos lleva? Seamos misericordiosos, hermanos. Y entonces tenemos la gracia de saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, y también podremos compartir esta vivencia con tantos otros. Que así, hermanos, el Señor mire sobre nosotros y pueda decir, como lo hizo con Cristo: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Que, como dijo Jesús, nuestro hablar sea sí, sí, no, no. Sin especulaciones, con certezas. ¿Y qué certeza es más grande que lo que nos ha dicho el Señor y que lo que ha colocado en nuestra alma? ¿Qué certeza mayor? Porque lo vemos, quizás lo que opinábamos hace unos años, hemos cambiado radicalmente de idea. El cielo y la tierra pasaron, la palabra de Dios permanece. Entonces, que nuestro hablar sea una carta legible de Cristo, y que en ese sentir, entonces también, hermanos, muchos otros puedan gustar el amor que nosotros, por gracia, hemos recibido. Amén.